y hasta supone que ve, y que interpreta en ausencia del yo. Esta clase de clarividentes fortifican tanto el yo, que terminan por convertirse en demonios terriblemente perversos. Cuando un clarividente de esta clase ve a su propio Dios interno, entonces traduce la visión de acuerdo con su criterio tenebroso, y exclama diciendo: voy muy bien. Hay que saber interpretar, basándonos en la ley de las analogías, filosofías, en la ley de las correspondencias y de la cábala numérica. Nosotros recomendamos la cábala mística, de Dion Fortune. Ese libro es maravilloso. Estudiadlo. Aquel que tiene odios, resentimientos, celos, envidias, orgullo, etc., no logra elevarse hasta el segundo escalón, llamado conocimiento inspirado. Cuando nos elevamos al conocimiento inspirado, entendemos y comprendemos que la acumulación accidental de objetos no existe. Realmente todos los fenómenos de la naturaleza y todos los objetos, se hallan íntimamente ligados orgánicamente entre sí, dependiendo internamente unos de otros, y condicionándose entre sí mutuamente. Realmente ningún fenómeno de la naturaleza puede ser comprendido integralmente, si lo consideramos aisladamente. Todo está en incesante movimiento, todo cambia, nada está quieto. En todo objeto existe la lucha interna. El objeto es positivo y negativo a la vez. Lo cuantitativo se transforma en cualitativo. La evolución es un proceso de complicación de la energía. El conocimiento inspirado nos permite conocer la interrelación entre todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. La materia no es sino energía condensada. Las infinitas modificaciones de la energía son absolutamente desconocidas, tanto para el materialismo histórico, como para el materialismo dialéctico. Energía es igual a masa, por velocidad de la luz al cuadrado. Nosotros los gnósticos nos apartamos de la lucha antitética, que existe entre la metafísica y el materialismo dialéctico. Esos son los dos polos de la ignorancia, las dos antítesis del error. Nosotros vamos por otro camino. Somos gnósticos. Consideramos la vida como un todo integral. El objeto, es un punto en el espacio que sirve de vehículo a determinadas sumas de valores. El conocimiento inspirado, nos permite estudiar la íntima relación existente entre todas las formas y valores de la gran naturaleza. El materialismo dialéctico no conoce los valores, solo estudia el objeto. La metafísica no conoce los valores, tampoco conoce el objeto. Nosotros los gnósticos nos apartamos de las dos antítesis de la ignorancia y estudiamos al hombre y a la naturaleza integralmente. La vida es toda energía determinada y determinadora. La vida es sujeto y objeto a la vez. El discípulo que quiera llegar al conocimiento inspirado, debe concentrarse profundamente en la música. La flauta encantada de Mozart nos recuerda una iniciación egipcia. Las 9 sinfonías de Beethoven, y muchas otras grandes composiciones clásicas, nos elevan a los mundos superiores. El discípulo concentrado profundamente en la música deberá absorberse en ella como la abeja en la miel, producto de todo su trabajo. Cuando ya el discípulo ha llegado al conocimiento inspirado, debe entonces prepararse para el conocimiento intuitivo. Intuición. El mundo de las intuiciones es el mundo de las matemáticas. El estudiante que quiera elevarse al mundo de la intuición, debe ser matemático, o por lo menos siquiera tener nociones de aritmética. Las fórmulas matemáticas confieren el conocimiento intuitivo. El estudiante se debe concentrar en una fórmula matemática, y meditar profundamente en ella. Después vaciar la mente y ponerla en blanco, luego aguardar que el ser interno nos enseñe el concepto de contenido, encerrado en la fórmula matemática. Por ejemplo, antes de que Kepler enunciase públicamente su famoso principio de que los cuadrados de los tiempos de las revoluciones de los planetas alrededor del Sol, son entre sí como los cubos de sus distancias, ya la fórmula existía, estaba contenida en el sistema solar, aun cuando los sabios no la conocían. El estudiante puede concentrarse mentalmente en esta fórmula, vaciar la mente, adormecerse con mente en blanco, y aguardar que su propio ser interno le revele todos los secretos maravillosos contenidos en la fórmula de Kepler. La fórmula de Newton, acerca de la gravitación universal, también puede servir para ejercitarnos en la iniciación.
Esta fórmula es la siguiente. Los cuerpos se atraen entre sí, en razón directa de sus masas y en razón inversa del cuadrado de sus distancias. Si el estudiante practica con tenacidad y suprema paciencia, su propio ser interno lo enseñará, e instruirá en la obra. Entonces estudiará a los pies del maestro. Se elevará al conocimiento intuitivo. Imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Aquel que ha subido las tres escalas del conocimiento directo, ha logrado la supraconciencia. En el mundo de la intuición, solo hallamos la omnisciencia. El mundo de la intuición es el mundo del ser, es el mundo del íntimo. En ese mundo no puede entrar el yo, el mí mismo, el ego. El mundo de la intuición es espíritu universal de vida. El mundo del conocimiento imaginativo, es un mundo de imágenes simbólicas. La inspiración nos confiere el poder de interpretar símbolos. En el mundo de la intuición, vemos el gran teatro cósmico, y nosotros somos los espectadores. Nosotros asistimos al gran drama de la vida. En ese mundo todo el drama que se representa en la escena cósmica, se reduce a terribles operaciones aritméticas. Ese es el anfiteatro de la ciencia cósmica. Desde esa región de las matemáticas, vemos que existen masas físicas que están por encima y por debajo de los límites de percepción sensorial externa. Esas masas son invisibles. Solo con la clarividencia se perciben. La materia es energía condensada. Cuando la vibración es muy lenta, la masa está por debajo de los límites de percepción sensorial externa. Cuando el movimiento vibratorio es muy rápido, la masa está por encima de los límites de percepción sensorial externa. Con el telescopio solo podemos ver mundos cuyo grado de vibración esté activo dentro de los límites de percepción sensorial externa. Por encima y por debajo de los límites de percepción sensorial externa, existen mundos, sistemas solares, y constelaciones poblados de toda clase de seres vivientes. La llamada materia es energía que condensa en masas infinitas. Los sentidos de percepción externa es muy poco lo que alcanzan a percibir. El materialismo dialéctico y la metafísica resultan ahora absolutamente extemporáneos y anticuados. Nosotros los hermanos del movimiento gnóstico vamos por un camino distinto. Es urgente que los hombres de ciencia estudien el Tratado de Ciencia Oculta, del Dr. Rodolfo Steiner, gran médico húngaro nacido en 1861, amigo y discípulo de Nietzsche y de Ernesto Haeckel, fundador de la Sociedad Antropológica. Es indispensable que aquellos amantes de la ciencia, investiguen a fondo toda la portentosa sabiduría oriental, vertida como un río de oro en las páginas inmortales de la doctrina secreta. Esa obra consta de 6 volúmenes, y es un monumento de la sabiduría arcaica. La gran maestra HPB, es la genial autora de ese tesoro preciosísimo de la sabiduría antigua. Aquellos que alcancen la supraconciencia, se convierten en verdaderos clarividentes iluminados. Ningún auténtico clarividente se vanagloria de sus facultades. Ningún legítimo clarividente dice que es clarividente. Cuando un verdadero clarividente ve algo importante, da su concepto con suma cultura y respeto supremo al prójimo. Nunca dice, yo estoy viendo. Siempre dice, nosotros conceptuamos, o nosotros hemos aprendido. Así es como todos aquellos que han llegado a las cimas inefables de la supraconciencia, se distinguen por su caballerosidad, humildad y modestia. Existe un poderoso movimiento cultural intelectual universal, que se conoce con el nombre de AGLA, Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia. Estudie usted los postulados del AGLA, lea usted el Kundalini Yoga de Sivananda. Medite en la gran fraternidad universal preconizada por el maestro Luxemil, Francisco A. Propato. Escudriñe en los tesoros gnósticos. Aquellos que alcanzan las alturas de la supraconciencia, entran en el anfiteatro de la ciencia cósmica. El triple camino de ciencia, filosofía, y mística cósmica revolucionaria, nos conduce a las regiones inefables de la gran luz. La gnosis es altamente científica, altamente filosófica, y trascendentalmente mística. Capítulo 23. El caso Krishnamurti.
Por aquellos tiempos en que Anna Besant ocupaba la presidencia de la Sociedad Teosófica, hubo un conflicto dentro de esa maravillosa organización, cuya fundadora fue la gran iniciada Elena Petronila Blavatsky. El problema que se presentó fue el caso Krishnamurti. La señora Besant levantó el dedo para asegurar a los cuatro vientos que el muchacho indio era la reencarnación viviente de Jesucristo. Leadbeater, el gran clarividente, y muchos otros teósofos eminentes, estaban totalmente de acuerdo con la señora Besant y juraban que el muchacho Hindostán era Jesucristo reencarnado nuevamente. Todavía recordamos la fundación de aquella orden llamada la Estrella de Oriente, cuyo único propósito era recibir al Mesías. Más tarde el mismo Krishnamurti la disolvió. Por aquella época hubo una división en el seno de la Sociedad Teosófica. Unos aseguraban que Krishnamurti era el Mesías, otros no aceptaron ese concepto y se retiraron de la Sociedad Teosófica. Entre aquellos que se retiraron figura el Dr. Rodolfo Steiner, poderoso clarividente iluminado, eminente intelectual, fundador de la Sociedad Antroposófica. La obra de Steiner es grandiosa. Sus obras son pozos de profunda sabiduría. También se separó de la Sociedad Teosófica el grupo español Marco Aurelio. La escisión que hubo en el seno de aquella famosa Sociedad Teosófica fue un verdadero fracaso. Nosotros necesitamos analizar el caso Krishnamurti. Mientras unos están convencidos de que él es la reencarnación de Jesucristo, otros dicen que es un ignorante, que lo único que sabe es manejar automóvil y jugar tenis, etc. Total, ¿en qué quedamos? Al fin que... Lo más curioso y extraño, es que los más grandes clarividentes de la Sociedad Teosófica se dividieron en dos bandos opuestos. Surgen estas preguntas absolutamente lógicas. ¿Por qué se dividieron los clarividentes? Los clarividentes vieron el ser interno del muchacho indio. ¿Por qué entonces, no se pudieron poner de acuerdo? ¿Acaso unos clarividentes ven en una forma y otros en forma distinta? ¿Es posible que los clarividentes se contradigan unos a otros? Si los clarividentes veían al ser interno de José Krishnamurti, ¿por qué motivo no estuvieron de acuerdo en un mismo concepto? Con la vista física, 1000 personas al ver un objeto dicen, esta es una mesa, una silla, una piedra, etcétera, etcétera. O al ver una persona todo el mundo dice, es un hombre, o una mujer, o un niño, etcétera. ¿Qué pasa entonces con la clarividencia? ¿Por qué motivo los clarividentes no pudieron ponerse de acuerdo en el caso concreto del muchacho indio? No hay duda de que Krishnamurti fue un verdadero rompecabezas para la Sociedad Teosófica. Lo más grave es ver a los clarividentes peleándose entre sí. Esto es algo que confunde la mente de los que hasta ahora comienzan estos estudios. Krishnamurti cayó en el escepticismo, y duró escéptico varios años, hasta que al fin reaccionó y comenzó su misión. Todos nosotros los hermanos esotéricos gnósticos, nos propusimos investigar en los mundos superiores el caso Krishnamurti. Después de pacientes trabajos, llegamos a las siguientes conclusiones. Primera, todo hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Segunda, cuando el espíritu vence a la materia, es un Buda. Tercera, cuando el alma se purifica y santifica, se llama entonces Bodhisattva. Cuarta, el espíritu de Krishnamurti es un Buda. Quinta, el alma de Krishnamurti es un Bodhisattva. En el Asia existen muchos Budas que todavía no han encarnado al Cristo. Dentro de cada hombre hay un rayo que nos une al absoluto. Ese rayo es nuestro resplandeciente dragón de sabiduría, el Cristo interno, la corona sepibótica. Los Budas que no han encarnado al Cristo interno, todavía no se han cristificado. El Buda del indio Krishnamurti, ya encarnó su resplandeciente dragón de sabiduría, su rayo particular, su propio Cristo interno. Cuando la Besant, Leadbeater, y otros estudiaron el caso Krishnamurti, quedaron deslumbrados con la luz esplendorosa de aquel Buda cristificado, y como no conocían el esoterismo crístico, creyeron a pies juntillas, que Krishnamurti era la reencarnación de Jesucristo. El error no estuvo en la clarividencia, el error estuvo en la falta de cultura intelectual. Ellos solo conocían el septenario teosófico. Ellos solo conocían el cuerpo, el alma y el espíritu, pero ignoraban que más allá, todo hombre tiene un rayo, el Cristo interno, que lo une al absoluto.
Ellos vieron el Dios interno de Krishnamurti, y creyeron que era Jesús de Nazaret. Ese fue su error. Lo más grave fue el daño que hicieron al muchacho indio. Cuando a un bodhisattva se le dice que él es un maestro, se pierde, se daña, se acompleja. El muchacho indio